1 Corintios 10:23 dice esto: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino que los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman todo lo que les sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice: esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. Porque se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena, si con gratitud participo de la comida. ¿No me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los demás, para que sean salvos. Espíritu del Dios vivo, dame sabiduría. Guía mis palabras hoy, Señor Padre, que no sea mi conocimiento, mi entendimiento el que se escuche y se manifieste en este lugar, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para poder transformar las vidas, Señor Padre, que tu palabra se plante profundamente en los corazones de tu pueblo, Señor, para que seamos transformados y demos mucho fruto para ti, Señor. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Libertad. Libertad. Ahí es donde estamos con ese malentendido, ¿verdad? Como le digo, libertad, y lo puse entre comillas porque en el día de hoy, y no solamente en el mundo, dentro de la iglesia, ¿okay? Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, no se la estaba escribiendo a los gentiles, se la estaba escribiendo a la iglesia de Corintio. Una iglesia que era una iglesia que estaba creciendo. Una iglesia que estaba teniendo influencia, pero que había mucha variedad de ideas, de pensamientos. Si les doy un poquito más de antecedentes de lo que era el puerto de Corintio. Corintio era un puerto muy importante en lo que es el mar Egeo, ¿verdad? Lo que es el mar Mediterráneo. En el área donde está Grecia, era un puerto muy importante porque todos los bienes que venían del este hacia el oeste llegaban a Corintio, y los que venían del oeste al este llegaban a Corintio. Y como les había dicho en sermones anteriores, había no solamente el intercambio de bienes, el intercambio de dinero, pero el intercambio de pensamiento, de ideas, de religión, de todo este tipo de cosas. Era una iglesia que estaba fundada y que tenía miembros que eran... Algunos venían de descendencia judía, otros venían de descendencia griega, de descendencia gentil. Y cada quien traía sus propias ideas y sus formas de ver el mundo. Entonces teníamos a los griegos que venían con sus costumbres muy mundanas, ¿verdad? Muy liberales en muchas cosas. Y luego venían también, y venían con un antecedente muy pluralista y también idólatra, donde buscaban y sacrificaban cosas a los ídolos. Y luego tenían a los judíos que venían muy regimentados, ¿verdad? Que venían bajo la ley mosaica, y seguían los mandamientos y tenían costumbres muy específicas, y tenían que hacer ciertos rituales, y ciertas cosas comían y ciertas cosas no comían. Y se juntaban con cierta gente y no con otra porque eran muy exclusivos. Era la mentalidad judía, era un círculo muy cerrado, muy estrecho. Y los griegos muy diferentes. Entonces teníamos estas dos formas de pensar, estas dos formas de percepción, estas dos cosas filosóficas que muchas veces son como agua y aceite. Y lo que está haciendo aquí Pablo, está corrigiéndolos. La carta a los Corintios es una carta de corrección, porque obviamente
había muchos dentro de la iglesia que estaban viviendo vidas que no estaban de acuerdo a los parámetros bíblicos. La iglesia del día de hoy está en la misma condición. Vemos cómo el liberalismo del mundo, cómo las filosofías del mundo se han infiltrado y muchos principios bíblicos, muchas cosas que vemos se han ido yendo y se han quedado en la historia. Muchos jóvenes, muchas personas ven, bueno, eso era de antes, eso de que, bueno, que tienes que casarte para vivir juntos, pues eso ya no se aplica, eso ya verdaderamente es obsoleto. Ya me puedo ir a vivir con mi novio, nos amamos, nos queremos, pues vamos a ver si trabaja esto. ¿Verdad? Es lo que estamos viendo que está sucediendo. Y lo estamos normalizando y lo vemos como cualquier cosa. ¿Verdad? Y ese es uno de muchas otras cosas. No estoy, si usted está en esa condición, no estoy nada más tirándole pedradas a usted. Le estoy tirando, puede llenar el blanco con cualquier cosa de cómo hemos dejado, ¿verdad?, que el mundo se infiltre dentro de la iglesia y los principios bíblicos los hemos dejado a un lado. Pablo está tocando algo aquí tremendo porque dice, todo está permitido. ¿Cuántos saben que como cristianos tenemos acceso y tenemos la habilidad de hacer todas las cosas? Tenemos absoluta libertad. Y muchos toman esto y se agarran de ahí. ¿Cuántos saben que tenemos una forma, un mecanismo de defensa, ¿verdad?, que le llamamos racionalización? Donde racionalizamos, en otras palabras, hacemos una excusa muy elaborada. O intelectualización, cuando hacemos una excusa muy intelectualizada, donde pensamos y decimos, este es el argumento por el cual yo puedo hacer esto, y son simple y sencillamente excusas para seguir haciendo lo mismo. ¿Cuántos saben de ustedes que la obra de la cruz es algo tremendo, verdad? ¿Cuántos saben que no entramos al cielo por obras? Entramos al cielo ¿por qué? Por gracia, por la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que tiene gracia, que nos da gracia? Que nos tropezamos y caemos y pecamos y nos perdona. ¿Sí? Alabado sea el Señor por eso. Pero ¿cuántos saben que ciertas personas van a agarrarse de ahí y van a aprovecharse de eso? Al cabo que Dios perdona, Dios entiende, Dios conoce mi corazón. Y de alguna manera empezamos a hacer las cosas que no debemos, involucramos a Dios y lo usamos como excusa. Se me quedaron callados, Señor, pero voy a seguir predicando. Va a estar buena esta mañana. Acuérdense, la revolcada me la dan a mí primero antes de traérsela a ustedes. Es que eso sucede, empezamos a buscar excusas para nuestro comportamiento y muchas veces buscamos una excusa bíblica para poder seguir en lo mismo. Y miren lo que dice aquí, Gálatas 5, aquí Pablo está escribiéndole a la iglesia de Galacia y le está diciendo esto: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? ¿De qué está hablando aquí? Hay que vivir libres. No hay que someternos al yugo de la esclavitud. ¿De qué estaba hablando aquí? Estaba hablando Pablo, cuando lo que estaba refiriendo, el contexto que estaba refiriendo, era la ley mosaica. La ley de Moisés, la ley que seguían los judíos. No sigamos ya esclavizados a la ley. Estamos en completa libertad. Pero como les digo, escuchamos estos pasajes bíblicos y si los sacamos de contexto, nos podemos meter en problemas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se saben pedacitos de la Biblia y los sacan de contexto? Muchas veces conocemos un pedacito de la Biblia, un versículo. Todavía no le he cambiado el canal, todavía lo traigo en inglés de la semana pasada, discúlpenme. Un versículo que nos aprendimos
a lo mejor de jóvenes, pero nunca nos hemos tomado el tiempo de ver el contexto en el que se escribió. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Una de las cosas que tenemos que hacer para estudiar la Biblia es entender, y esto ya les he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero es importante, me gusta revisitar esto mucho, porque cuando les estoy enseñando a mis alumnos aquí en la iglesia, que les enseño, por ejemplo, cómo estudiar la Biblia, cómo entenderla, cómo interpretar la Biblia, lo que le llamamos la hermenéutica, cómo estudiar la Biblia, es llegar al significado que el autor original quería darle a los recipientes originales, ¿sí? Si llegamos a esa conclusión, si llegamos a ese contexto, al mensaje original, entonces lo podemos aplicar hoy, ¿verdad? Pero muchas veces nos agarramos pedacitos y empezamos a hacer ideas de ahí. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado esto? Las promesas de Dios son sí y amén, ¿verdad? En otras palabras, Dios siempre dice que sí. ¿Dios puede hacer esto? Sí. ¿Dios puede hacer esto? Amén. ¿Cuántos saben que Dios puede decir que no? ¿Cuántos saben que Dios puede decir todavía no? Queremos amarrarle las manos a Dios con la palabra, ¿verdad? Pues que es que ahí dice que sí, pero no significa que Dios es soberano. Amén. Es soberano. Entonces ahí, una vez escuché a alguien que dijo, si tu Dios siempre te dice que sí, a lo mejor te estás alabando a ti mismo. Libertad. Ya no estar bajo el yugo de la esclavitud. Y esto era algo que veía Pablo y que obviamente estaba muy arraigado en varias de las iglesias. Lo vemos en Gálatas, lo vemos en Romanos, lo vemos aquí en Corintio especialmente, porque vemos que dice lo mismo dos veces. Esto de que todo me está permitido, no es la primera vez que lo dice, de hecho lo dice también en el capítulo 6. Ese mismo argumento lo está tomando, mira lo que dice el capítulo 6. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces, esto era un tema recurrente. Y como les digo, si lo vemos en la palabra de Dios, ¿cuántos saben? Si hay algo que está en la palabra de Dios es importante. ¿Y qué pasa si lo vemos repetido una y otra vez? Es muy importante. La palabra nos describe tal y como somos, nos expone. Es como un espejo, ¿verdad? Es como la cámara cuando se va a tomar una foto para Instagram. Pero se le prende la cámara acá abajo y la papada, ¿no? Muchas veces no queremos ver, ¿verdad? Lo que nos está diciendo la cámara. Ay, este ángulo no me gustó. Ay, aquí, déjame ponerme, este es mi lado bueno. A ver, ¿cuántos ponen la primera foto que se toman en Instagram? ¿Cuántos tienen como 10 o 15? Les ponen como 20 filtros, ¿verdad? Que ya es casi reconocible de quién es esta persona. Pero me veo muy guapa, la voy a subir. ¿Cuántos saben que así somos espiritualmente muchas veces? Queremos nada más ver lo que nos gusta o escuchar lo que nos gusta. Cuando la palabra nos pone ese espejo y ¡ay, la papada! Ahí es donde no nos gusta. La palabra de Dios nos demuestra tal y como son las cosas. Pero lo tremendo de esto es que ahí tenemos que decidir, ¿me quiero quedar así? ¿O voy a hacer excusas o voy a hacer algo al respecto? Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. ¿Cuántos saben que cada decisión, cada acción va a tener una consecuencia? Ya sea buena o mala. Vivimos en un día, ¿verdad? Donde la gente quiere divorciar las consecuencias de las acciones, las consecuencias de las decisiones. Quiero tomar cualquier decisión y no tener consecuencias, porque yo no me merezco tener consecuencias, porque me daban trofeos de participación desde que estaba en el kinder. ¿Cuántos han ido al fin de año a las primarias?
Cuando yo iba a la primaria, pues si pasabas y te iba bien, pues te daban algo, te daban un reconocimiento, ¿verdad? Pero te lo tenías que merecer. Ya me apagaron el micrófono. Ok, no. Ya ofendí a alguien, a lo mejor tiene un niño de primaria, ya me apagó el micrófono. Tengo un maestro o algo. Pero ahora vamos y que el que mejor cuestiona, que mejor preguntas hace, que el que esto y que el otro, que sale el niño con tantos papeles que ninguno significa nada. A los 2 o 3 días ya andan los papeles en donde sea. ¿Qué les estamos haciendo a los niños? Pueden hacer lo que ellos quieran. Y el momento que les ponemos una limitante, no saben qué hacer, se enojan, se molestan, se ofenden. Mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos, todo tiene consecuencia. La palabra de Dios es muy clara en esto, eso no cambia. La sociedad cambiará, la percepción cambiará, pero la palabra de Dios nunca cambia. Miren lo que dice en el libro de los Romanos. Romanos capítulo 6 dice esto. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido al corazón de la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¿Cuántos saben que nada más tenemos 2 sabores? No es como Danesa 33, ¿verdad? Que tenían 33. ¿Cuántos se acuerdan de Danesa 33? ¿Sí? O si usted es americano, Baskin Robbins, que tenías quién sabe qué tantos sabores. Aquí nada más tienes o uno u otro, ¿verdad? Vainilla o chocolate. Dios y no Dios. El cielo, un lugar más calientito que Laredo. Aquí dice algo tremendo. ¿Qué no saben que ustedes son esclavos de aquello que deciden obedecer? Consecuencia, acción, reacción. Consecuencias. ¿A qué no obedecemos? ¿A qué nos estamos amarrando? ¿A qué nos estamos esclavizando? ¿A Dios que da vida o al pecado que da muerte? Por eso muchas personas, de hecho había un grupo con el que estaba aquí batallando Pablo. Era un grupo que le llamaban los antinomianos. Antinomianos. ¿Qué es eso, pastor? Qué bueno que preguntó. 2 palabras en griego. Anti, en contra de. Nomos. Nomos es la ley. En contra de la ley. El antinomianismo era una filosofía que la seguían mucho los gnósticos. ¿Okay? Era un grupo de filósofos. Era una filosofía principal durante el tiempo del primer siglo entre los griegos. Y ellos seguían este antinomianismo, que ellos tenían una libertad absoluta y podían hacer lo que ellos quisieran, cualquier barbaridad, porque ya no estaban ellos bajo la ley. De hecho, no se sujetaban a ninguna ley. La única ley que se sujetaban era la ley de sí mismos, de su propio ego. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en un día donde vemos eso más y más y más? Cada vez humanizamos más a Dios y deificamos más al humano. Y ya no sabemos cuál es qué, quién es quién. Entonces, quiero hablarles de, como cristianos tenemos que tomar ciertas decisiones. Decisiones. Tenemos que estar sobrios, y no estoy hablando nada más de abstenernos del alcohol, estoy hablando sobrios de verdaderamente pensar, de verdaderamente escudriñar, estudiar nuestros motivos, estudiar nuestro corazón. ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos queriendo hacer? ¿De qué manera estoy glorificando a Dios o me estoy glorificando a mí mismo? Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Ves lo que está diciendo aquí Pablo? Sí, tenemos libertad de hacer todo, pero ¿saben qué? Hay consecuencias. No todo es para el bien.
Ciertas cosas me van a destruir, ciertas cosas me van a traer ruina. ¿Cuántos les gusta levantarse el lunes en la mañana para irse a trabajar? Nadie, ¿verdad? Ah, qué bueno, me siento normal. A la hermana sí le gusta ir. No, a mí también me gusta. Pero ahora sí ya cambió, ¿verdad? Pero ¿cuántos verdaderamente dicen, sí, me voy a levantar y voy a ir a trabajar? Yes, I love my life. No, no necesariamente. Ya después como que ahí vamos a trabajar. El lunes, San Lunes, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero ¿qué pasa si decimos, ay, me voy a dormir otro ratito más? Por ejemplo, ciertas personas que conozco que tienen como 15 alarmas. No he dicho quién, o sea, personas que conozco. No les voy a decir porque luego se enoja mi esposa, pero pip, pip, pip. Bueno, ya. Pip, pip. No. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si nos quedamos ay, no, hoy no voy? Imagínense si hiciéramos ir al trabajo como hacemos con el gimnasio. ¿Qué pasaría? Pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Nos corren, ¿verdad? ¿Qué pasa si tomamos ciertas libertades cuando vamos manejando y nos pasamos las luces rojas y los altos y lo que sea? ¿Verdad? Una vez y esto lo vi en una película, pero esto sí me pasó, fue verídico. Me acuerdo que venía, creo que era Karen, estaba chiquita, ¿verdad? Estaba chiquita, veníamos en el carro. Y lo decía, ya le entendí cómo funcionan los semáforos. Me dice, si es verde, le das. Si es rojo, te detienes. Si es amarillo, le das todavía más fuerte. No todo es constructivo. Yo no he dicho nada. Ay, qué mal. ¿Por qué echan a mi esposa así? ¿Por qué la voltean a ver a ella? No, hombre, no. Señor, perdónanos porque estás juzgando a mi mujer aquí. Pero sí me entienden, o sea, no todo es constructivo, no todo es bueno. Entonces tenemos dos cosas que están sucediendo. Por un lado, tenemos a los antinomianos, ¿verdad? Que quieren vivir como ellos quieren. Que quieren vivir conforme se les antoje. Mire lo que dice la palabra acá, Romanos 8. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Si nada más vivimos como nosotros queremos, sin enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios, nos metemos en problemas. Hay parámetros, hay límites. Entonces tenemos que tener eso en mente. Aquí está el argumento en contra de las personas que no quieren someterse o que dicen, bueno, pues yo ya vivo bajo la gracia, ya no vivo la ley, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo vivir de la manera que yo quiera porque pues yo ya me entregué a Cristo, así es que puedo seguir viviendo de la manera que siempre he vivido. No. Aquí está diciendo claramente la palabra de Dios. Eso. No podemos vivir según la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa. Otro argumento en Gálatas 5 dice esto. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Verdad? Creo que ya hice un argumento muy fuerte para no vivir conforme nosotros queremos. Hay estándares, hay límites, hay expectativas, ¿verdad? Entonces esto es un extremo.
Ahora, acuérdense que les digo, tenían muchos gentiles, o sea, muchos griegos que estaban en la congregación de los corintios. Y a ellos se estaba refiriendo a que no pueden vivir como ustedes quieren. Algunos de ellos, ¿verdad? Pero luego tenemos otro extremo. Tenemos a las personas que tenían antecedentes judíos, que eran súper rígidos, que tenían sus reglas y tenían un modus vivendi muy, muy, muy estrecho y muy limitado. Y todo estaba regimentado por la ley. Aquí vemos que estas personas, estos judíos, ¿verdad?, que estaban entre la congregación, querían imponer muchas de las tradiciones judías en la iglesia. Ahora, aquí es donde está interesante. Ahora estamos viendo al otro extremo del péndulo, ¿verdad? Ellos seguían la ley de Moisés. La mayoría de la ley de Moisés estaba basada en lo que eran ceremonias, rituales, ¿verdad? Que tenían que hacer ciertos sacrificios, tenían que buscar ciertas días que tenían un calendario especial, que tenían ciertas festividades, tales días, tenían que celebrarlo de tal manera. Entonces tenían muchas cosas. No podían mezclar el tipo de fibras en la ropa, ¿verdad? Que si usted compra una camisa y dice que 50% algodón y 50% lo que sea, no se les podrían poner esas porque tendría que ser solo una fibra. No podían comer cheeseburgers, les había dicho, ¿verdad? Porque no mezclan el queso, los lácteos con la carne. O sea, muchas cosas que tenían. Pero muchos se confundían porque Pablo decía, no debemos de vivir según la ley. La ley ya se quedó atrás. La ley era esclavitud. La ley, nadie va a encontrar salvación obedeciendo la ley o haciendo la ley. En otras palabras, no vamos a ser salvos por obras, vamos a ser salvos por gracia. ¿Cuántos saben que dentro de la iglesia hay cierto fariseísmo? El otro extremo de vivir como yo quiero, porque no voy a obedecer la ley. Tenemos el otro extremo que es un fariseísmo que existe, ese legalismo. ¿Cuántos han escuchado ese término? Una persona muy legalista, ¿verdad? Que van a tomar la palabra y no estás siguiendo la palabra, no te la sabes, no sabes la palabra. Habla del amor de Dios. ¿Sí? Nunca se ha topado una persona de esas, ¿verdad? Que habla del amor de Dios, porque no lo estás haciendo bien. ¿Sí? Entonces tenemos este legalismo en un extremo y en el otro extremo tenemos este antinomianismo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con estos dos? Por eso tenemos que ver qué decisión vamos a tomar, cómo vamos a vivir, qué libertad tenemos en Cristo. Porque ni es esto ni es esto. ¿Se acuerdan cuál era el más grande mandamiento cuando le preguntan a Jesús? ¿Qué es lo que dice? Amarás a Dios ¿con qué? Con todo. Y hay un segundo muy importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, déjenme profundizar un poquito más. Si nosotros vivimos en antinomianismo y vivimos como nosotros queremos, ¿a quién no estamos amando? A Dios, ¿verdad? Soy un idólatra de mi propio ego. Ahora, si estamos viviendo en este legalismo, ¿a quién no estamos amando? Al prójimo. ¿Sí? Si vivimos en ese liberalismo de hacer lo que yo quiera, yo no estoy amando a Dios y pues amo a la gente porque pues todos me reciben porque pues vivo como todos los demás. Soy uno más del montón. Pero no estoy amando a Dios. Ahora, si vivo solamente para Dios y me voy a consagrar y no voy a juntar con nada de esa chusma, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Juan? Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo,
es un mentiroso, porque el amor de Dios no está en ellos. Entonces, ¿para dónde nos hacemos? ¿Cuántos saben que tenemos dos extremos y tenemos mucho terreno en medio? Tenemos que estar en medio. Tiene que haber ese balance entre las dos cosas. ¿Y sabe de qué se trata? Del amor. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuántos saben que el bien está bien y el mal está mal? No importa quién diga. Dios es el que decide lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Pero ¿de qué manera vamos a ayudarle a la persona a acercarse más a Dios? No, hombre, vive como tú quieras, no hay bronca, Dios te va a perdonar. O no. ¿Cuál de los dos, verdad? No, tenemos que hacer, ¿sabes qué? Mira, sígueme a mí como yo sigo a Dios. Yo vivo para el Señor, me aparto para el Señor, vivo una vida, ¿qué dice la palabra? Sean santos como el Señor es santo. Pero ¿qué era lo que decía Jesús? Con los pecadores más viles, ¿qué hacía con ellos? Los amaba. Se sentaba a comer con ellos, iba a su casa. Tenía un impacto, tenía una relación con ellos. Partía pan con ellos. Mis hermanos, no podemos empezar a dejar gente fuera de nuestro círculo, gente que no podemos influenciar. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es la gran comisión que nos dio Dios? Ir a ser discípulos, ¿verdad? ¿De qué manera vamos a poder discipular a la gente si no tenemos relación con ellos o contacto con ellos? Si solamente nos juntamos con gente que piensa y habla como nosotros, ¿a quién vamos a influenciar? Se trata de ir a influenciar. No ser influenciados, nosotros influenciar. Y es lo que ha estado hablando Pablo, de que yo soy todas las cosas para todos. ¿Para qué? Para poder alcanzarlos, para que escuchen la palabra de Dios. Soy judío para los judíos, soy griego para los griegos. Como lo que me pongan enfrente. ¿Para qué? Para no ofender. Y no de que no vayamos a ofender sus sentimientos, no, para que puedan ellos acercarse a Dios. Ni aquí, ni acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos está demostrando el Señor. Entonces tenemos que tomar esas decisiones en la forma de vivir. No podemos vivir como el mundo, vivimos en el mundo y no nos vamos a escandalizar porque el mundo sigue siendo el mundo y va de mal en peor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Como les he dicho, no nos podemos escandalizar que la oscuridad es oscura. Me escandalizaría más de no brillar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Amén. Eso me escandalizaría más. Creo que fue Einstein que dijo que el mundo no será destruido por los malos, sino por los buenos que dejaron que todo sucediera y no hicieron nada. Claro que no lo dijo así, ¿verdad? Pero más o menos fue lo que dijo. Estoy parafraseando. Hebreos, sí, la traducción Salina, la versión Salina, ¿verdad? Hebreos 10:26, miren lo que dice aquí. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio para los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pasarán ustedes que merecen el que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Son esos temas escabrosos que no queremos tocar, ¿verdad? Que no queremos leer, pero aquí Pablo está siendo muy claro en el libro de los Hebreos. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, seguimos pecando adrede, obstinadamente, ¿cuántos? Miren lo que dice ahí. Ya no hay. Claro que la gracia de Dios es eterna. Si usted todavía está aquí y usted se arrepiente, se va a ser perdonado. Pero si seguimos, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad?
¿Qué pasó con el faraón? ¿Cuántas oportunidades se le dieron? 11, ¿verdad? Porque en la 11ª fue en el Mar Rojo. Ahí fue donde verdaderamente ya, pues, oportunidad. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido gracia con nosotros por lo mismo? Tenemos que empezar a cambiar, iglesia. Tenemos que empezar a cambiar. ¿Por qué? Quiero hablar de los intereses, y este es el último punto que quiero hacer hoy. Los intereses, lo importante. ¿Por qué tenemos que vivir una vida dedicada a Dios, en la cual podamos nosotros influenciar a los que están a nuestro alrededor? ¿De qué manera vamos a amar a nuestro prójimo y amar a Dios? ¿Por qué? Porque el interés es ganar el alma de otra persona. Como les he dicho muchas veces, el más grande milagro no es el que se sanó de cáncer, no es el que cambió esto, no. El más grande milagro es una vida transformada. Porque la vida transformada le abre las puertas a todo lo que puede hacer Dios en la vida de alguien. Amén. 1 Corintios 10:27 dice: si algún incrédulo los invita a comer, ya está hablando ya más práctico, ¿verdad? Los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. En otras palabras, pues, si van a comer a la casa de alguien, no se preocupen si hicieron esto, si hicieron esto. Usted nada más participe. Ahora bien, si alguien les dice: esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes, porque ¿quién ha de juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia ajena? Si con gratitud participo en la comida, ¿me van a condenar por comer algo de lo cual doy gracias a Dios? Miren, aquí está hablando de un principio muy práctico entonces, pero ahorita como que no lo entendemos muy bien. Antes, cuando le rendían culto a un ídolo, le llevaban comida. O sea, y lo vemos hasta cierto punto en las costumbres mexicanas, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan del Día de los Muertos? ¿Qué hacen el Día de los Muertos? Le llevan comida a los muertos, ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Le llevan comida a los muertos para hasta cierto punto honrar a los ancestros, o lo que sea, ¿verdad? Es una costumbre prehispánica, por cierto. Entonces, aquí vemos lo mismo. Lo que hacían, tenían una deidad y le llevaban comida. Muchas veces después de que terminaban de hacer la ceremonia, pues se llevaban la comida y se la comían en la casa. Pero ya había sido sacrificada a un ídolo. Entonces, obviamente un judío nunca iba a participar en eso. Nunca iba a consumir algo que ya había sido ofrecido a un ídolo. Entonces aquí está tomando un tema muy importante. Pablo le está diciendo: si los invita un gentil, una persona que no conoce de Dios, lo invita a su casa y le sirven de comer, cómase lo que le sirvan. No hay problema, no pregunte, usted nada más participe. Al cabo que, aquí está el lado práctico. Si estas personas creen en un ídolo, ¿el ídolo verdaderamente es real? No, es un pedazo de madera, un pedazo de metal, un pedazo de yeso. No significa nada. ¿Cuál es el único Dios que existe? Nuestro Dios. Entonces, ¿en qué le va a afectar? No va a hacer nada. Pero si la persona le dice: esta comida la ofrecimos a un sacrificio de quién sabe, entonces ahí ya estamos viendo que la intención es otra, ¿verdad? La intención es otra. ¿Por qué? Porque la intención ahí es como decir: a ver si esta persona también se involucra en la participación esta. ¿Ven cómo cambia la cosa ahí un poquito? Si ya sabe que es algo que lo está haciendo esta persona, entonces ahí sí dice: no coma, no participe. ¿Por qué? No por su conciencia, pero por la del otro, para que usted sea el ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí? Ok, porque eso es lo que nos está diciendo. Nos está dando una cosa bien práctica. Muchas veces vamos a estar con amigos, vamos a estar con personas que no conocen a Dios. Y créanme que yo tengo muchos. Y ellos van a estar en su rollo. Y pues yo voy a estar con ellos conviviendo y todo. Me acuerdo que cuando empezaba mis primeros pasos como pastor, como cristiano, me gusta mucho cuando se acaba el semestre llevarme a mis alumnos a cenar, ¿verdad? Nos vamos a cenar para terminar el semestre, la última cena antes de que les dé el examen.
Sí, para que la dijeran. Y nos vamos a cenar. Y pues muchos de mis alumnos empezaban a ordenar que cerveza y esto y lo otro. Y claro, estoy hablando de alumnos de maestría que ya son adultos, son mayores de edad. Y muchas veces estaba yo, que no me vayan a ver, que no vayan a subir una foto porque están aquí con todas las cervezas y yo estoy aquí con ellos. ¿Qué van a pensar de mí? La verdad, al final del día, lo que piensen o dejen de pensar. ¿Por qué estaba haciendo yo ahí? Yo no estaba tomando. Yo estaba conviviendo con ellos. Y muchos de ellos, ¿cuántos saben que muchos alumnos vinieron a entregar su vida a Cristo en mi oficina en la universidad? ¿Ok? Porque cuando se les atoraba la carreta, cuando el mundo se les venía encima, ¿con quién creen que venían? Venían conmigo y les empezaba a platicar de Dios. Pero si no tuviera yo esa conexión con ellos, nunca hubiera tenido esa oportunidad de alcanzarlos. Eso es lo que está diciendo. Ni aquí, ni acá. Ahora si me estoy diciendo, no deben de estar pidiendo alcohol porque eso no agrada al Señor. O sea, ¿van a recibir lo que tenga que decirles? No. Lo único que van a hacer es no lo van a hacer delante de mí. Pero van a seguir haciendo lo mismo. La cosa es alcanzar el corazón. Amén. Que el Espíritu Santo, entonces, ser ese ejemplo. Luego dice esto, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. En conclusión, ya lo leí eso. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los demás para que sean salvos. ¿Ven cómo Pablo utiliza una vida cotidiana para evangelizar? Utilizar cada oportunidad, cada relación, cada cosa. ¿Para qué? Para que estas personas se acerquen a Dios. Me encanta este pasaje donde la historia de Zaqueo. ¿Cómo se acuerdan de la historia de Zaqueo? Zaqueo era un ratero reconocido, ¿verdad? Todos sabían quién era Zaqueo. Jesús viene y le dice a Zaqueo. Zaqueo quería nada más alcanzar a ver a Jesús, pero Jesús ya tenía un plan para Zaqueo. Cuando estaba ahí arriba del árbol le dice, Zaqueo, inmediatamente bájate, vamos a tu casa, quiero ir a comer a tu casa. Y Zaqueo lo recibe, sabiendo que era de lo peorcito, ¿verdad? Él lo recibe junto con muchos otros publicanos, ¿verdad? Todos se sientan a comer con Jesús y Jesús no le está diciendo arrepiéntete, esto y lo otro. ¿A quién fue el que se arrepintió? ¿Quién fue el que entregó? Él solito, la mera presencia de Dios en él, que tuvo la misericordia, la gracia de ir a sentarse con él. Ahí empezó a haber cambios en su corazón y él fue el que dijo, Señor, de hoy en adelante, si yo le he robado a alguien, pues obviamente si le he robado, les voy a devolver todo, 4 veces lo que les quité. ¿Y qué dice Jesús? Ciertamente la salvación ha entrado en este hogar. Amén. Esa influencia. Dejar que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos el vehículo. Y no estoy hablando de una cristianidad pasiva, es una cristianidad activa. Tenemos que tener esas relaciones con la gente, pero tenemos que ser esa influencia. Pero no ser influenciados, nosotros influir en ellos. Mateo 18 dice esto. Aquí es donde habla Pablo antes de entrar a lo de Mateo. Pablo nos dice algo muy importante, no ser piedra de tropiezo. No podemos ser una piedra de tropiezo, porque si nosotros damos mal testimonio, ¿verdad? Damos mal testimonio, somos una piedra de tropiezo para ya sea un judío o un gentil, entonces estamos en problemas. ¿Qué es lo que le dijo a los fariseos? Ustedes no dejan ni entrar, ni entran ni dejan entrar a los que quieren conocer de Dios. Miren, Mateo 18:1. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño será
el más grande en el reino de los cielos. Por si no les cayó el 20, se los voy a leer de nuevo. Por lo tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que se le colgara a un cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo más profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. ¿Ve lo que dice la palabra de Dios? Dice que para entrar para el reino de Dios es para aquellos que se humillan como un niño, que dependemos absoluta y totalmente de Dios. ¿Sí? Confiamos en Él. Dice, pero ay de aquel que haga pecar a uno de esos niños. Cuando estuve en Israel, estuvimos en Capernaum, que era ¿cómo dice? El headquarters, ¿verdad? De Jesús. Ahí era donde tenía donde tenía toda su campaña en lo que era en el norte de Galilea. Era el pueblo donde vivía la suegra de Pedro. Y vemos todo el área arqueológica ahí, todo lo que tenían, y vimos esas piedras de molino. Y pues yo, piedra de molino, me dije, va con una piedrita del molcajete, ¿verdad? Pero no son mexicanos ellos allá. Es una cosa de este vuelo así, y de este ancho, y tiene un agujero en medio, y esa era la que la jalaba un burro con una piedra, y era con la que molían el grano y las cosas esas, una piedra grandísima. Cuando dice Jesús, si alguien hace pecar a alguien más, mejor que se ponga esa piedra de molino y que se aviente al mar. No ser piedra de tropiezo para los demás. Así de importante es, porque queremos alcanzar el alma de esa persona. Entonces, ¿qué? Con esto voy a concluir. Jesús habla acerca de esta ley y de la santificación, de vivir para Dios. Habla de esto también Jesús. Mateo 5, cuando está hablando Jesús en el Sermón del Monte, las expectativas y los estatutos del mundo de Dios, del reino de Dios. Miren lo que dice: no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Dice Jesús, no vine a anular la ley, no vine a deshacerme de la ley, vine a cumplirla. ¿Por qué la vino a cumplir Él? Porque usted y yo no podíamos, por nuestro pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. No vine a anularla, sino a cumplirla. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley se desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y a los maestros de la ley. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Esto último que dice Jesús es algo que me encanta. Porque está diciendo, yo no vine a anular la ley. Así que no crean que ya se acabó la ley. Vine a cumplirla. Así es que la ley ceremonial, todo lo que eran las ceremonias, todo lo que eran las comidas que hacían, las fiestas que celebraban, todo eso ya quedó atrás. Pero ¿sabe qué se mantiene todavía? La ley moral. Esa todavía sigue en pie. La ley ceremonial se acabó, pero la santidad de Dios sigue igual. La ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Para ponérsela sencilla, lo que conocemos como usted y yo como los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, eso todavía está vigente. Amar a Dios y amar al prójimo, eso está vigente. Así es que lo que está aquí diciendo es, no vine a anularla, vine a cumplirla. Dice,
termina con esto aquí, dice: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere lo de los fariseos y los maestros de la ley. Creo que este último pasaje ha perdido su potencia porque hemos perdido el contexto de lo que está diciendo aquí Jesús. En el día de hoy, cuando escuchamos a los fariseos y a los maestros de la ley, estamos pensando como personas malas, personas los que crucificaron a Jesús, o sea, personas que eran malas. Pero mire lo que está diciendo Jesús: al menos que tu justicia sea mayor a los fariseos y a los... Mis hermanos, estas personas eran personas que vivían para Dios, vivían entregadas a Dios, que seguían la ley a lo mejor o lo más humanamente posible. Pero ¿cuántos saben que seguir la ley en lo más humanamente posible no es suficiente? Al menos que su justicia supere a estas personas que eran sumamente justas. ¿De qué está hablando Jesús? La justicia que ustedes necesitan no es de los fariseos, es la justicia ¿de quién? De Dios. Lo que hizo Él en la cruz. Acuérdense lo que dice el Antiguo Testamento: su nombre será: el Señor es mi justicia. Jeremías: el Señor es mi justicia. ¿Para quién vamos a vivir? Para Jesús. ¿A quién vamos a amar? A Jesús y al prójimo. Tenemos que demostrar fidelidad a Dios al obedecer. ¿Qué dice? El que me ama obedece mis mandamientos. Pero no podemos hacer distinciones entre la gente. No podemos hacer un grupo a un lado o otro grupo a un lado, o no juntarnos. No. Es amarlos. Y que nuestra relación con Dios empiece a permear eso y empiece a tocar su corazón para que el Espíritu Santo se mueva en ellos.